Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hablar de custodia compartida, de derecho de familia, de la influencia del derecho de familia en las personas, en el género, en las mujeres, en los hombres. Sin más, hoy vamos a estar con Mar, con JR, con Inma, con Yolanda, y voy a dar paso ya para empezar rápidamente con el programa a JR, que nos empiece con una pequeña introducción y luego ya comenzamos con el debate. JR, te paso la palabra. Bueno, ayer salió la noticia de lo que son las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, de la redundancia, acerca de divorcios, nulidades y separaciones en el pasado año 2019. Y la verdad es que pues se puede sacar por una serie de datos que podemos comentar. Por ejemplo, el año pasado, el año 2019, en España, hubo un 3,8% menos de divorcios que el año anterior, el año 2018. En concreto fueron 91.645. Además de esos divorcios, el 78,9% fueron divorcios de mutuo acuerdo, es decir, divorcios en los cuales ambos cónyuges se pusieron de acuerdo en cuanto a las medidas o los efectos del divorcio a llevar a cabo entre ambos. Y cuando había hijos de por medio, respecto de la guarda y custodia de los mismos, el 37% de los casos de los divorcios, de las separaciones y divorcios que se llevaron a cabo, fueron en custodia compartida, en la modalidad de custodia compartida. Habiendo habido un incremento desde el año 2013 al año 2019, que son los datos, pues bastante no, se ha duplicado prácticamente, mientras que en el año 2013 los asuntos que terminaban en una guarda y custodia compartida, ascendieron a 9.497, como digo, en el 2019 ascienden o han ascendido a 18.350, es decir, el doble justamente. ¿Qué opináis sobre estos datos? Sí, yo si quieres voy introduciendo situaciones, o lo que yo he podido observar. Hay varios temas que introducir, JR, en esto, yo creo. Es decir, yo siempre he dicho siempre vi que hasta el 2010 más o menos los divorcios que hacía eran de mutuo acuerdo, porque la situación económica era, hasta el 2009 algo así, era relativamente positiva, pero en el momento que cae el mercado de las viviendas, las discusiones empiezan a ser brutales por la vivienda y se introduce el elemento que es la guarda y custodia compartida, ¿no? Entonces, es curioso, igual en el 2019 han bajado por dos cosas. Una, porque la revalorización de las viviendas hacía no los divorcios, sino que se pase más a convenios reguladores, a mutuos acuerdos, sino que las discusiones eran más fáciles porque la venta de la casa era más fácil y ese pequeño anclaje que existía desaparece. Y luego el dato estadístico, 91.645 divorcios en un año, pues si llegamos a esa línea desde hace 10 años, es que no queda ni nadie por divorciarse, ¿no? No sé qué opináis, pero no, es que estamos hablando de 90. España, ¿qué es? 48 millones de habitantes que estén casados, ¿cuántos? 20 millones, 10 millones de personas y se divorcian casi 100.000 personas al año. Es una barbaridad. Seamos claros. No sé, Yolanda, ¿qué opinas? A ver, que digo, Willy, que también puede ser que los mismos que se divorcian se vuelvan a casar y se vuelvan a divorciar. Es otra de las opciones, no solo los mismos. De todas formas, bueno, esto es una sugerencia. De todas formas, sí que es cierto que la tendencia se va confirmando con una baja de divorcios, pero también es cierto que lo que va disminuyendo, según la estadística a la que ha hecho referencia José Ramón, es que la edad mínima de años de matrimonio también va descendiendo. Es decir, antes se divorciaba más gente que llevaba más tiempo porcentualmente y en esta estadística ha bajado también el tiempo mínimo, el tiempo de matrimonio contraído. Viendo la estadística famosa, esta que hemos visto que está muy bien, en el 2006 es curioso cómo había 145.000 divorcios. Yo creo que también es un tema cultural, ¿eh? O sea, vamos a analizar que esto, igual como abogados no podemos hacerlo, pero sí que es verdad que la introducción de la pareja de hecho en la vida cotidiana de la gente también implica que hay muchos menos matrimonios civiles como tales, ¿no? Entonces, igual eso influye también bastante en
los parámetros para que haya menos divorcios. Entiendo, ¿eh? Pero bueno, también estás hablando del 2006, en el que estaba relativamente cercano también el cambio legislativo, en el que se pudo acceder directamente al divorcio sin tener que pasar por el trámite de la separación. Entonces, hombre, también es cierto que aquellos primeros años pues Sí, hubo verdad. mucha gente que se divorció, y que es lógico que ahora vaya bajando, porque antes la gente tenía que hacer el doble trámite, primero separación, esperar 2 años y luego divorcio, y ahora se puede ir directamente al divorcio. Sí, se pasó Otra de las con- modificaciones legales importantes que hubo es que simplemente ahora ya son causas totalmente objetivas, es decir, por el mero transcurso de unos meses desde que te has casado ya puedes solicitar el divorcio. Antes no, antes teníamos que alegar una causa y además probarla de alguna forma. No, la evolución fue, yo creo que fue el primer gobierno de Zapatero en el 2003, ¿no? Yo creo que cuando se aprobó, la evolución fue impresionante, pasar de esos 2 años, 1 año para separación y 2 para divorcio, ¿no? Creo que era así, a los 3 meses. Yo recuerdo los primeros divorcios que tuve, hubo en algún caso, alguno que ni siquiera, que llegaron del viaje de novios y se querían divorciar, que no se dieron ni los 3 meses, y fue como una marea de cambio bestial en lo que era el sistema de divorcios. Pero sí, es verdad, igual el 2016 tiene esa influencia, 2006 tiene esa influencia derivada de la ley, en 2003 yo creo que es, ¿no? Eso es uno de los parámetros, yo creo, más importantes. No sé si, Mar, se te ocurre alguno, o Inma, que queráis comentar. Bueno, lo primero es decir, con respecto a los datos que tenemos este año, que evidentemente son del 2019, creo que los parámetros con los que se han medido no van a ser los mismos que salgan en el 2021 o el 2020. O sea, la crisis la pandemia que hemos vivido y la situación actual de España, yo creo que nos va a presentar un panorama totalmente nuevo. Ya lo veremos cuando salgan los nuevos datos, pero estoy segura que no van a tener nada que ver con los o poco que ver con los del 2019. Yo hay un parámetro que creo que hay mucha gente que no estará de acuerdo conmigo, pero que yo es lo que veo. Cuanta más crisis, menos divorcio, en vez de ser al revés. Porque a pesar de ser un elemento de discordia bastante importante, toda la frase famosa que yo le he escuchado a mi abuela toda la vida, cuando el dinero, ¿cómo era? Cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Eso es cierto, pero también es cierto que ante las dificultades económicas no es que no contrates abogado, porque ese es un tema que para eso está el abogado de oficio, para eso está la justicia gratuita. Cuando no tienes dinero se te pone. El problema va más allá. El problema es de cómo de una casa se mantienen 2. O sea, hay muchísima gente que no da el paso y que se queda dentro de la unidad familiar. Yo personalmente lo veo una auténtica barbaridad, pero es cierto que cuando eres abogado de familia y ves los caso por caso, al final hay veces que llegas a la conclusión de decir, ¿cómo separo yo a estas personas? Si es que es cierto, si es que esta mujer o este hombre, que me da igual uno que otro, no tiene acceso fácil al mercado laboral, están comiendo los dos de una paga. ¿Cómo, a pesar de que se haya acabado el amor, de que no quieren seguir una convivencia, cómo se articula eso económicamente? Creo que es un problema que verdaderamente hace que los números de divorcio bajen cuando hay crisis económica. Sí, hay dos variables más que podemos introducir, que no sé qué posibilidad de influencia tuvo la ley de violencia de género del 2004, que igual tuvo un pequeño repunte porque provocó igual una posible liberación a la hora de no lo sé, es una variable que habría que pensarla, ¿no? No creéis que tuviese influencia, ¿verdad? No, yo creo que no. En otras cosas sí, pero en el divorcio creo que no, creo. Yo creo que no, porque de hecho antes de la ley de violencia de género la solución era divorciarse sin más, a lo mejor, en lugar de interponer una denuncia por alguna otra cosa que está tipificada en el Código Penal. O sea que creo que ahí no. Vale. Si queréis, otra influencia muy importante, cómo han variado los divorcios a raíz un poco de la introducción escalada de la guarda y custodia compartida. Yo creo que es lo que más nos ha influido en estos años, pero ¿cómo lo habéis visto vosotros? JR. Yo, desde luego, en el despacho lo que he visto es que los padres han ido solicitando poco a poco a lo largo de estos años la guarda y custodia. Antes, al principio, cuando digo al principio, hace 15 años, ¿no? Cuando llegan al despacho, pues muchas veces me encontraba con hombres que decían, no, yo la guarda y custodia para la madre, para mi mujer. Yo solamente derecho de visita, derecho de estancia. Sin embargo, a raíz de 6 años para atrás, he visto casi el 90% de los casos de divorcio que llegan al despacho que los progenitores masculinos quieren tener esa guarda y custodia de sus hijos. Si no de forma exclusiva, desde luego sí en el ámbito como es la guarda y custodia compartida. Guarda y custodia compartida que, como antes señalé,
ha ido increciendo desde el año 2007 hasta el año pasado, y cada año se va incrementando más y más y más, lo cual personalmente me parece perfecto, porque es una corresponsabilidad en la educación, en el crecimiento de los hijos, ¿no? Y que están implicados al máximo, al 100% ambos progenitores, y creo sinceramente que si se puede llevar a cabo esa guarda y custodia, pues claro, hay unos parámetros, no siempre se puede llevar a cabo, pero si se puede llevar a cabo, que la guarda y custodia es más beneficiosa para los menores. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hay una separación, un divorcio, una ruptura, una pareja de hecho, y hay que regularla, siempre tendremos que estar como fin último el interés superior de los menores, ¿no? Y ese interés superior de los menores, buscando ese interés superior de los menores, desde luego, desde mi punto de vista, la guarda y custodia compartida es el camino a seguir. Sí, pasamos, yo creo que cuando todos empezamos a escuchar hablar de guarda y custodia compartida, se habló de las casas nido y de 15 días, entonces hubo un rechazo absoluto hacia lo que era la guarda y custodia. Yo creo que hay una evolución, ¿no, Mar? ¿Querías comentar algo? Sí, bueno, yo lo primero es que estoy totalmente de acuerdo con José Ramón, y yo creo que todos los que estamos aquí pensamos igual. La guardia y custodia compartida es el régimen ideal cuando se dan todos los parámetros para que se den. No siempre se dan, y es verdad que hay que estar siempre al caso concreto para ver si de verdad, verdaderamente, el interés superior del menor, en ese caso, y con ese ser de esa familia, es lo suyo. Complicado es lo que hagamos en el momento que hay una separación, es complicado y difícil lo que se haga. Pero yo quiero apuntar a lo que ha dicho José Ramón de la evolución que efectivamente ha habido en los papis, en los padres. Yo creo que también ha habido una evolución muy importante en la mujer, porque yo también me encuentro cada vez más casos. Antes era como: los niños tienen que ser para mí, yo soy la madre, yo asumo ese rol y los niños son míos, y ahora cada vez más también nos encontramos con mujeres que llegan y me dicen: no, es que yo quiero custodia compartida, porque entiendo que otorgando custodia compartida mis hijos salen ganando y yo como persona también. Y realmente es así. O sea, el régimen de custodia compartida es el ideal para los niños, por supuesto, por delante, pero también es el ideal para los padres, porque permiten compartir el tiempo y a la vez tener ese tiempo para ellos mismos, porque si uno de los dos lleva la carga total de esa guardia y custodia, pues en la otra parte, me da igual madre que padre, pues como que se nos puede acomodar y tener un tiempo libre del que está careciendo la otra parte, y eso no es justo. Empezando, como he dicho, que lo importante aquí son los niños. Y con respecto a las casas nido, pues yo os digo que las experiencias que he tenido profesionales, no conozco casi ninguna que haya funcionado. Tiene que haber un nivel de complicidad tan alto que es muy difícil que se dé cuando la pareja se ha separado, que los conozco, pero os digo que yo no soy partidaria. Los que me lo han propuesto y se han llevado a cabo han tardado 3 meses, 4 meses en acabar, no mal, o sea, no en acabar, sino en acabar peleado. Con lo cual, esa moda que hubo durante un tiempo de casa nido, desde luego mi opinión es no. Yo recuerdo en el año 2004, yo creo que me hice un curso de mediación, y uno de los psicólogos decía: tenéis que empezar a explicar a la mujer que si el padre quiere ir a llevar a los niños al colegio, eso supone una liberación de ella de trabajo. Porque en aquella época, psicológicamente, es lo que has dicho, Mar, existía un no soltar funciones de madre, ¿no? Ayer estuve en una charla de Silvia Jiménez Salinas, ex decana de Barcelona, que unía la igualdad de género, la igualdad del hombre y la mujer, con la evolución de la guarda y custodia compartida y el derecho de familia en estos años. Yo no sé, Ima, tú puedes hablarnos un poquito de eso si quieres. Sí, bueno, ya hemos hablado alguna vez, porque como ya hemos dicho aquí, estamos mucha gente que luchamos por la igualdad. Es una de las cosas que yo trato, más en igualdad que en familia. Una de las cosas que siempre decimos es que es muy importante la corresponsabilidad. Cuando hablamos de familia y hablamos de organización, como estamos diciendo, de guarda y custodia o de cómo repartirnos el tiempo con nuestros hijos, siempre pedimos conciliación, medidas de conciliación, pero hace mucho tiempo que quienes venimos abogando por la igualdad real lo que hablamos es de corresponsabilidad. Es cierto que aún nos quedan pasos, que es cierto que hay mujeres que aún siguen pensando ese rol de madre, y sigue habiendo hombres que piensan que el rol de la madre es, por lo tanto, la guardia y custodia lo que consigue es que efectivamente hablemos de corresponsabilidad y que seamos conscientes de que los hijos son tanto de una madre como de un padre, y por lo tanto ambos deben ejercer la misma función con ellos. Realmente tienen las mismas obligaciones y los mismos deberes. Una madre no es mejor por ser madre y por ser mujer, ni un padre es mejor por ser padre o ser hombre. Pero claro, ella introducía el elemento que es muy bueno de analizar, que
al tener esa corresponsabilidad, que los dos padres asumen la responsabilidad, la mujer tiene mucho más tiempo para desarrollarse. Efectivamente. A ver, una de las luchas, cuando hablamos de igualdad, evidentemente hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, pero hablamos de igualdad en una situación en que la mujer todavía está en desigualdad. Por eso beneficia a ambos, pero a la que más beneficia es a la mujer. Cuando mi pareja o mi expareja, el padre del menor, ejerce la corresponsabilidad conmigo, yo tengo más tiempo para dedicarle no solo a mi familia, sino que tengo más tiempo para dedicarle a mi trabajo, a mis aficiones o a lo que quiera. Realmente eso me pone a la misma, o debería ponerme al mismo nivel que a un hombre. Y estaríamos hablando también de los techos de cristal, porque muchas veces cuando hablamos de techo de cristal, realmente las mujeres renunciamos en muchos casos a una vida profesional más activa o a subir en el escalafón en el que estamos trabajando o en las empresas por dedicar tiempo a la familia. Entonces, realmente la corresponsabilidad, la guarda y custodia compartida lo que hace es precisamente facilitar que las mujeres no tengamos que renunciar a esa parte y de alguna forma consigamos romper esos techos de cristal. No sé, Yolanda, ahí también te voy a introducir el siguiente tema, es decir, la guardia y custodia compartida no supone una liberación del pago de la pensión de alimentos, ¿verdad? No, en absoluto, Willy. Y de hecho es que hay muchos padres que en ocasiones piensan que solicitar la guardia y custodia compartida les exime precisamente del pago de alimentos. Estoy básicamente de acuerdo con lo que han contado tanto JR como Mar como Inma. El tema de que lo que debemos de ver es el bienestar de los menores, por supuesto, es lo primero. Pero sí es cierto que también no debemos de olvidar la sociedad en la que vivimos. En la sociedad en la que vivimos hay muchas mujeres que por una decisión tomada en un momento determinado del matrimonio o del inicio de la convivencia, cuando la pareja decide tener hijos, pues de mutuo acuerdo, vamos a dejarlo ahí, deciden que sea la mujer la que se quede al cuidado de la familia y de estos hijos que van naciendo. Es cierto que pasados X años de haber tenido esos hijos, 10, 11, 12 años, cuando se plantea una crisis familiar que suponga pues la separación, el divorcio o una demanda de guardia y custodia si son una pareja, una guardia y custodia compartida libera a la mujer, pero ¿la libera de qué? Si no tiene trabajo. Es fácil, es cómodo decir que el padre en ese momento quiere ejercer su paternidad plenamente, y lo entiendo y es beneficioso para los hijos, pero también hay que entender en la realidad social en la que nos venimos moviendo, en la que nos movemos, en la crisis que tenemos encima y en la dificultad para estas mujeres con una edad determinada de acceso a un mercado laboral. Entonces, sí, a favor plenamente de la guardia y custodia compartida, pero evidentemente cada caso requiere su estudio y cada caso requiere su solución. Sí. Yolanda, tienes toda la razón del mundo. He estado leyendo estos días un blog de un amigo, Agustín Cañete, y justo ayer creo que colgó un artículo sobre el traslado de un convenio regulador mediante una modificación de medidas de una guarda y custodia monoparental a una guardia y custodia compartida. Y la sentencia lo que venía a decir que es que el transcurso del tiempo y la adaptación del menor a la custodia monoparental no puede servir de argumento para negar su transformación en custodia compartida, lo cual es muy, muy, muy interesante porque viene a referir eso, es decir, en un momento dado y en la evolución familiar, que puede ser económica o lo que sea, no puedes anclarse, petrificarse, hablando de la palabra petrificar en un régimen antiguo, ¿no? Y además yo creo que tú quieres introducir dos elementos más. Sí, puntualizar un poco y lo que decía Yolanda, y que además tiene relación con lo que tú acabas de decir. Normalmente esa decisión, el que además dice Yolanda, puede ser también que tiene que ver con que las mujeres, los sueldos de las mujeres puede ser menor. Entonces, cuando uno tiene que renunciar, normalmente la que renuncia es la mujer, como dice Yolanda, cuando hablamos de brecha salarial de mujeres y hombres, que eso también influye mucho en las custodias compartidas, entiendo, y en las monoparentales, estamos hablando también de que nosotras podemos renunciar y tener una media jornada, en lo que la capacidad económica de la mujer siempre, por estas razones, está por debajo del hombre. Como decía la sentencia que tú has dicho, pues efectivamente, si cuando salen al mercado consiguen una estabilidad diferente, eso puede provocar que realmente se pase a la compartida, que tendría mucho más sentido que petrificar, como dice la sentencia, en un régimen que no es tan favorable para los menores y tampoco para los progenitores. Y no debemos olvidar que es algo que mucha gente desconoce también, igual que el tema de que en una guardia y custodia compartida
puede haber prestación de alimentos a cargo de uno de los dos progenitores, del que esté en una mejor situación económica, que es algo que también la gente desconoce, que las medidas que se acuerdan respecto de los hijos menores de edad se pueden modificar en cualquier momento. O sea, esto que estáis diciendo de una sentencia que no petrifica es algo que ya se venía sabiendo y que se pueden alterar cualquiera de esos puntos que ha recogido un convenio regulador, una sentencia, se pueden modificar en el transcurso de la vida de los menores hasta que alcancen su mayoría de edad, porque las circunstancias efectivamente pueden cambiar y es algo que ya viene recogido legalmente. Vamos a introducir 2 temas más, si os parece, ¿vale? Esto es de otra sentencia que también se ha analizado y que es muy interesante. Cuando la guarda y custodia compartida, muchas veces nos vienen los clientes diciendo quiero la guarda y custodia compartida, la quiero sea como sea. Y digo, vamos a ver, ¿qué diferencia entre una guarda y custodia compartida, un régimen muy amplio y abierto de régimen de guarda y custodia? Porque, por ejemplo, esta sentencia del 2019, yo creo la 30, habla de que no tienen que ser iguales los tiempos, sino que pueden ser desiguales y lo que hay que adaptarlo. ¿Hasta qué punto os ha influido el nombre de guarda y custodia compartida para que alguien deniegue un mutuo acuerdo o no quiera firmar un mutuo acuerdo? Esa es la pregunta. No sé si, Yolanda... Sí. Efectivamente, hay muchas veces que el nombre tira para atrás en ocasiones. A mí personalmente me ha pasado en algún caso en mi despacho que luego lo que haces es conceder una guarda y custodia exclusiva para uno de los progenitores y concedes para el otro un régimen tan amplio de visitas que al final prácticamente el reparto del tiempo que está cada progenitor con sus hijos es al 50%. Por ejemplo, pones fines de semana pues desde el viernes a la salida del colegio hasta el lunes por la mañana, que es el progenitor que no custodio el que los reintegra al colegio. Pones 2 tardes entre semana, puedes poner incluso alguna noche de pernocta entre semana, que el padre también recoge a los menores y los devuelve al día siguiente al colegio. Hay muchísimas opciones en un momento determinado para, evitando a lo mejor la palabra que puede, no sé, causar cierto resquemor entre los dos progenitores y al final más o menos llegar a la misma consecuencia. Pero sí es cierto que no es lo mismo una guarda y custodia compartida que el reparto igualitario del tiempo. Es diferente, bajo mi punto de vista. Yo ahí distinguiría esos 2 conceptos, porque la guarda y custodia exclusiva a su vez atribuye una serie de derechos, por decirlo de alguna manera, al progenitor que tiene la guarda y custodia exclusiva, que son decisiones en el día a día habituales que puede tomar sin consultar con el otro progenitor. Entonces, estaríamos hablando, yo bajo mi punto de vista, de 2 cosas distintas, ¿vale? De guarda custodia compartida o reparto igualitario del tiempo. Hay un tema que me apetece introducir ya como chascarrillo. No es un chascarrillo, es una experiencia. Hubo una época, no sé si a vosotros os habrá pasado, en que me daba la sensación de que la gente pedía la guarda y custodia compartida por recibir algún tipo de subvención, al no recibir pensiones de alimentos, al no tener una pensión de alimentos concedida, se podían divorciar y conseguir subvenciones, ¿vale? Yo no sé si eso suena o no, o en algún momento... A mí me suena más, Willy, al inicio, pues forma de presionar para bajar pensiones de alimentos, formas de intentar, porque se creía esto que estamos diciendo y que hemos dicho que no es así, que cuando había una guarda y custodia compartida no tienes que pagar pensión de alimentos. En esa falsa creencia, en muchos casos, o bueno, en algunos casos, por lo menos yo, me encontraba que el padre se oponía pidiendo una guarda, o sea, el arma que se utilizaba cuando estábamos negociando es o me bajas la pensión de alimentos o voy a pedir la guarda y custodia compartida en vez de concederte la monoparental que estamos negociando. Yo eso sí lo he vivido al principio. Creo que eso va cambiando, pero sobre todo porque quizás ya estamos introduciendo más el explicar que puede haber una pensión de alimentos, pero sí que es un tema que a mí me ha preocupado siempre con el tema de, sobre todo lo hacemos, yo creo que lo he detectado más en negociación, que al final incluso hemos llegado al juzgado y realmente se ha tenido que discutir una guarda y custodia compartida que no quería, pero creo que en eso ha sido, en mi caso por lo menos al final el convenio se reconduce y demás, pero es una forma de coacciones, podríamos decir, ¿no? Yo no sé, JR, ¿quieres decir algo? No, decía, respecto de la guardia y custodia compartida, es verdad que muchos clientes o muchas clientes, pues hay veces que les dice guardia y custodia compartida y en algunos casos pues se ponen de uñas, ¿no? Y sin embargo, pues se puede llegar a esa casi guarda de custodia compartida a través de esos regímenes de estancia y visita muy amplios que decía
que señalaba antes Yolanda. De todas formas, es decir que en la legislación, el Código Civil establece como regla general que para llegar a una guarda y custodia compartida se precisa el acuerdo, como regla general, insisto, de ambos cónyuges. El acuerdo que puede ser, al introducir la demanda de mutuo acuerdo de divorcio en el convenio, establecer ese régimen de guarda y custodia, o bien si uno de los cónyuges ha demandado al otro interesando el divorcio para las medidas y interesó a lo mejor una forma contenciosa, después reconducirlo a un mutuo acuerdo. Y solamente el juez, con un informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida en caso de que haya desavenencia de las partes, de los dos cónyuges, de los dos progenitores, es decir, que uno quiera y el otro no, fundamentándolo en que solo de esta forma pues se protege, mediante la guarda y custodia compartida, se protege adecuadamente el interés superior del menor. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que para acceder a la guarda y custodia compartida, uno, si hay mutuo acuerdo entre las partes, magnífico, y habrá que plantear la forma de llevar a cabo esa guarda y custodia compartida. Y caso de que no la haya, el juez solamente va a acceder a esa guarda y custodia cuando se proteja, solamente de esta forma se proteja adecuadamente el interés superior del menor. Y es importante para que lo sepa. Vamos a introducir dos cosillas más, ¿vale? ¿Qué importancia tiene el equipo psicosocial y los retrasos que provoca que estemos todos pidiendo informes psicosociales porque no hay equipos en los juzgados? Por lo menos en Burgos no los tenemos, nos retrasan un año, si se utiliza como arma. Y luego, ¿qué importancia tienen los informes parentales para conseguirla? Los privados y los... el público lo pides a través del juzgado. No sé, Inma. Yo una de las cosas en las que insisto siempre es que me parece cierto que la guardia y custodia compartida en principio es la ideal para los menores, pero como ya ha dicho Mari, creo que también los demás, siempre que se den los requisitos y de situación que sea lo mejor de verdad para el menor. ¿Quién tiene que determinar eso? Pues creo que en muchos casos debe ser un equipo psicosocial. Si en los juzgados realmente tuviéramos unos equipos psicosociales que estuvieran y que sirvieran y hubiera medios suficientes, con toda probabilidad sería mucho más sencillo en aquellos casos en los que estamos hablando evidentemente de situaciones contenciosas. Creo que sería mucho más fácil determinar si lo realmente importante, o sea, lo realmente que es mejor para el menor es la guardia y custodia compartida o otro tipo de régimen. Yo sigo abogando porque es el mejor, pero no debe ser el único ni debemos pensar solo que es la mejor solución siempre, porque a veces no es la mejor solución y para eso creo que hay unos profesionales que nos pueden ayudar mucho. Volvemos a pedir medios en los juzgados y equipos técnicos que realmente estén en los procedimientos de familia. Al final, yo creo que la justicia funciona más si todo lo que va alrededor funciona, ¿verdad? Mar. Pues sí. Mira, yo con respecto al equipo psicosocial y al tiempo que están tardando, yo no sé en vuestras ciudades, en Sevilla tenemos un serio problema con eso. Hay ocasiones que incluso, a pesar de que el equipo psicosocial ha visto a la familia, tardamos, y yo he tenido que poner varias quejas en este sentido en el Consejo General del Poder Judicial, tardamos hasta incluso un año en tener esos informes. ¿Qué ocurre? Pues que se utiliza como arma arrojadiza ese tiempo que tarda. ¿Por qué? Es muy difícil que un juez y un fiscal, que evidentemente no son expertos psicólogos, se aparten de ese informe, porque ellos dejan en manos de los profesionales, en este caso de los psicólogos, si lo mejor o no en ese caso es la custodia compartida, después de un examen de todas las circunstancias que rodean a esa familia. Cuando uno está pidiendo custodia compartida y el otro tiene en su casa a los menores, tiene guardia y custodia, de hecho, aunque todavía no de derecho, esta situación se utiliza. Se utiliza y además se utiliza de la siguiente manera. En familia prima mucho el status quo de las cosas. Cuando los niños están en una situación y están bien, y es demostrable que están bien, es muy difícil cambiar esa situación. Claro, ¿aquí qué pasa? Pues lo que os estoy diciendo, que el tiempo juega en contra. Si se tarda un año y medio en tener un informe psicosocial, primero, esas circunstancias pueden ya haber cambiado y segundo, se está dando por estatus o por bien una situación que se ha mantenido así. O sea que yo no digo que, imaginaros, ¿no?, que con la madre estén mal. Yo lo que digo es que quiero que estén también conmigo, que soy padre. Eso por un lado. Por otro lado, yo entiendo que el equipo, bueno, desde luego debe de prevaler siempre el equipo psicosocial a los informes de parte, porque los informes de parte, pues como todos sabemos, son eso,
informes de parte. Pero es verdad que hay ocasiones en las que esos informes de parte sirven para sacar a colación temas que no han salido en el informe psicosocial. Eso por un lado. Y por otro lado entiendo que no se debe basar en otorgar una custodia compartida en un informe psicosocial porque esa familia tiene que tener otros parámetros. El informe psicosocial es importante, muy importante, pero el juez tiene que valorar. Yo he visto sentencias donde se decía que sí a la compartida y el juez no la otorga porque hay otros parámetros en la familia que nada tienen que ver y que no facilitan esa custodia compartida. Me estaba riendo porque el otro día estaba viendo cómo defender a un abogado y hablaba de los informes de parte. Hace una crítica brutal a los informes de parte, que tampoco es justa. En España no es tan exagerado, pero bueno. JR, te querías hablar. Simplemente apuntar que lo que dice Mar es completamente cierto. Yo creo que es muy conveniente los informes psicosociales. Nosotros en Cáceres tenemos la suerte de tener un instituto de medicina legal que funciona muy bien y que en un tiempo razonable emiten los dictámenes. Otra cosa es que después los dictámenes pues estemos de acuerdo o no con los mismos. Pero ciertamente en los informes pues pueden establecer y establecen si ese interés de los menores se protege mejor con la guarda y custodia compartida, si hay conflictos, por ejemplo, entre los padres, entre los progenitores, valorar el alcance de esos enfrentamientos entre los progenitores para ver si pese a esos enfrentamientos se podría llevar a cabo la guarda y custodia compartida, porque todos sabemos que, claro, para llevar a cabo una guarda y custodia compartida tiene que haber una mínima relación entre ambos progenitores, pues si no es imposible o muy, muy, muy difícil y eso redundaría de una forma muy negativa hacia los hijos, ¿no? Entonces, ese informe psicosocial, desde mi punto de vista, es muy necesario, pero por supuesto no es vinculante, ni debe serlo, ni lo es para el juez, para la jueza, que deberá valorar toda la prueba, todo el acervo probatorio que haya en el procedimiento, todas las declaraciones, también a escuchar a los menores cuando tenga que escucharlos y en base a todo ello pues decidir sobre el mejor régimen de guardia y custodia. Mar tiene toda la razón, JR, tú también. Mar, ¿querías apuntar algo más? Si quieres, te introduzco los chascarrillos, ¿vale? Las bromas. ¿Del cónyuge? ¿No? El cónyuge. ¿El cónyuge? Sí, bueno, esto como cuando hablamos de derecho penal teníamos aquello de habeas corpus y todo su texto, pues aquí igual, en familia tenemos, yo introduzco, además somos los propios letrados, a mí de cónyuge me sale como algo natural. El próximo te dejo que lo digas tú, Guillermo, porque te sale fantástico. El siguiente, te doy paso, hazlo tú. Dile. Yo me quedo con cónyuge. Hala, tú. Yo, la verdad es que voy a introducir dos que nos pasan habitualmente, que es la guarda y custodia. Ya os habréis dado cuenta que se nos escapa. Es guarda y custodia, pero inconscientemente, incluso siendo abogados, es un problema que tenemos a la hora de hablar rápido. Lo hemos estado diciendo todo el rato todos, ¿eh? En el programa se va a notar. El programa se ve y es un tema de agilidad, porque es más bonito decir, o nos sale más rápido decir guardia y custodia que guarda y custodia, cuesta más, no sé. Yo tengo clientes que me prohibían decir esposo, porque les sonaban las esposas de los policías, sí, no puedo, se enfadaban. A mí la tengo tachada esa palabra cuando hablo con clientes porque hay gente que le molesta, y yo es una palabra que la he utilizado muchísimo en mi vida. No sé, yo sé que Yolanda... Cierto, que lo de esposa, yo no me había dado cuenta, pero lo de esposa suena un poquito mal, ¿eh? Sí. Fíjate que a mí son palabras que me gustan mucho, esposo y esposa. Yolanda, tú en tu tierra hay una bastante típica, creo. Bueno, el yenro en lugar de yerno, pero de todas maneras yo creo que esposa y esposo son menos utilizadas a lo mejor por nosotros, por los españoles, pero yo sí que he tenido muchos clientes que son de origen de Iberoamérica y hablan constantemente, ellos lo utilizan muchísimo, además se les llena la boca cuando lo pronuncian. Yo intento imitarlos porque es una forma que me encanta, ¿no? Y es que se les llena la boca de una forma que queda precioso, que sin embargo con nuestro acento, pues para mí me parece que no queda igual, ¿no? Pero ellos lo rellenan de una manera que me encanta. Perdona, en sevillano queda muy bien, ¿eh? Porque nuestras S son muy marcaditas, o sea, que en sevillano lo de esposa y esposo queda bastante mono. Pues yo no se me ocurren más cosillas de las que hablar. Si queréis, si hay algún tema más que queráis introducir, lo introducimos.
Y si no, ya nos despedimos del día de hoy. Estamos todos... hemos tenido una semana bastante intensa, yo creo. Seguimos arrastrando la resaca del mes de septiembre, ¿no? Pedimos y nos vemos el próximo día. Muchas gracias, Mar, Inma, JR y Yolanda, por habernos acompañado un día más aquí. Vale, un abrazo y un beso.